Hola, buenos días. Esperamos se encuentren de maravilla. Les damos la bienvenida al servicio del día de hoy y los invitamos a renovar nuestras fuerzas alabando al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción.
Hola, buenos días, bienvenidos. Hoy domingo 12 de julio del 2020. Estamos muy agradecidos, muy contentos también con la obra del Señor en la vida de cada uno de sus hijos. Estamos también viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no es para que nos llenemos de temor, sino que este tiempo hay que aprovecharlo, como hemos venido repitiendo, para buscar a Dios. Hay que buscar a Dios con todo el corazón. Hay que buscarlo todo tiempo, precisamente para poder encontrar lo que nosotros estamos buscando. También nosotros, en lugar de temor, el temor a Jehová no debe ser miedo, debe ser una reverencia, un acto reverencial, un acto de confianza, un acto de respeto hacia el Señor. Y ya nos lo dice el Salmo 34:9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Entonces, este salmo también nos anima, la palabra nos anima a seguir adelante. El título de este mensaje se llama Hijitos, hijitos, en griego teknia. Y es un mensaje que nosotros preparamos en base a las epístolas del apóstol Juan. Decíamos ahorita que cuando nosotros buscamos a Dios, no tendremos falta de ningún bien. Así es que para iniciar estamos buscando a Dios. Les pido que me acompañen en una oración. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por esta reunión, por este tiempo, Señor, que tú nos permites proclamar tu palabra, donde permite, Señor, que estemos en comunión con nuestros hermanos, que estemos en comunión contigo, Señor, disfrutando de tu presencia, pero sobre todo, Señor, con una expectativa de saber qué es lo que vas a hablar a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables, Señor, que toques el corazón de cada una de las personas que escuchan este mensaje, para que pueda tener la revelación de tu palabra en su corazón, en su vida, pueda aplicarla y pueda vivir conforme a lo que tú tienes planeado, diseñado para cada uno de tus hijos. Te damos gracias, Señor. Oramos por todas aquellas personas que vienen cansadas, para que encuentren reposo, paz en su corazón, aquellas personas que vienen también cargadas o atribuladas, que dejen todo en tus manos y que tú, Señor, levantes esas cargas para que puedan disfrutar de tu palabra, puedan entenderla. Hablamos con libertad, Señor, hablamos con transparencia, pero sobre todo, Padre, hablamos con la verdad de tu palabra que viene en la Escritura, y te damos gracias. Te pido que destapes los oídos, los ojos, la boca, el corazón, el pensamiento de toda persona que escuche este mensaje. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía que nos vamos a referir en este mensaje con el título de Hijitos, que es un nombre cariñoso, es un nombre amoroso que Juan, por medio del Señor, le transmite a todos sus hijos, a todos sus hermanos. Hablemos un poquito de la historia de Juan. Como ustedes saben, Juan fue uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles. De hecho, era el más joven de los 12 discípulos. Y también vemos que el carácter de Juan se fue alineando de alguna manera a lo que Jesús le estaba profetizando. Si nosotros recordamos que Jesús le había puesto un sobrenombre, Boanerges, el hijo de Boanerges, el hijo del trueno, muchos pensamos que ese sobrenombre era por las características del carácter de Juan. Sin embargo, pensando y estudiando un poco más la Escritura, nosotros vemos que ese sobrenombre era una profecía que Jesús estaba haciendo para Juan por su celo profético. Le estaba dando ese sobrenombre, hijo del trueno, por el testimonio, por la resolución que Juan tenía para testificar de Cristo. Entonces, para algunos puede parecer que tenía un carácter muy revolucionario, era el más joven de los 12 discípulos, era, vamos a decir, el rookie, el novato de entre los 12 discípulos, y ese sobrenombre que Jesús le puso es un sobrenombre que estaba profetizando por lo que Juan habría de hacer en toda su vida. El hijo de Boanerges, el hijo del trueno. Un celo por la palabra del Señor, un celo profético, y también por su resolución a siempre testificar por Cristo. Entonces, Juan también
El nombre de Juan significa amado por Jehová. Y es, o a quien ama, a quien Jehová ama. Y es un nombre que va mucho de la mano con el nombre de y el carácter, la personalidad de Juan. Nosotros vemos también en la historia de Juan que él tuvo un tiempo donde convivió con Cristo y de ahí su relación. Él vivió una verdadera comunión con Cristo, porque dice la Escritura que él se convirtió en el discípulo amado por su cercanía con Cristo. Si nosotros escudriñamos la Escritura, bueno, había tres discípulos que, vamos a decir, conformaban el gabinete de Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, nosotros con esto nos damos cuenta que es una persona muy cercana y de hecho podemos dar testimonio en el Evangelio. Juan escribió el Evangelio aproximadamente entre los años 85 y 90 después de Cristo. Ahí fue cuando el Espíritu Santo lo inspiró para escribir el Evangelio. Y si nosotros vemos, el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres evangelios, al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. ¿Por qué? Porque Juan se enfoca más en las palabras de creer, en las palabras de verdad, en las palabras de el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan nos retrata más enfocado hacia la vida espiritual de Jesús. Y por eso también es un evangelio que es distinto de los otros tres evangelios llamados sinópticos, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Pero también, después de haber concluido el evangelio de Juan en el año 90, nosotros sabemos que Juan, por ese celo, esa profecía que Jesús le dio con ese nombre, ese celo por profetizar, ese celo profético, ese celo por dar testimonio de Cristo con su vida, empezó a pasar persecuciones a tal grado que escribió estas tres primeras epístolas, la 1, la 2 y la 3, las escribió entre los años 90 y 95. Él siguió trabajando en el ministerio, siguió profetizando, siguió hablando de lo que el Espíritu Santo le daba para transmitir precisamente al pueblo de Dios. Y finalmente Juan, después del año 95, fue cuando empezó a escribir el libro de Apocalipsis, el libro de la consumación, el libro de la segunda venida de Cristo, el libro que significa la revelación. Entonces, si vemos el trabajo de Juan, es una obra muy importante, es una obra muy profunda y es un vivo ejemplo de lo que nosotros como hijos de Dios podemos aprender de un hombre. Juan fue un hombre completamente entregado a Jesús. Fue un hombre, como dice la Escritura, el discípulo amado, muy cercano a Cristo. Y lo que Dios nos quiere hablar este día es precisamente que nuestra cercanía con Cristo es una cercanía que debe producir un amor tal por Cristo que no haya nada más importante en nuestra vida, que no haya nada más importante cuando vamos a tomar una decisión, que no haya nada más importante cuando vamos a cambiarnos de casa, cuando vamos a cambiar de trabajo, cuando vamos a cambiar el vehículo, cuando los jóvenes que se van a casar, las jovencitas que se van a casar, cuando van a tomar una decisión para asistir a la universidad. Vemos que el trabajo de Juan nos enseña precisamente el amor por Cristo y la revelación que el Espíritu Santo le trajo a su vida para mostrar todas estas revelaciones que Juan vivió. Decía que en el año 95 él ya estaba confinado, como estamos nosotros confinados ahora. Él estaba confinado en la isla de Patmos y es donde el Espíritu Santo viene a él, se le revela mediante visiones. Estaba confinado, nosotros hemos estado confinados. Si has tenido oportunidad, que yo creo que sí, de buscar al Señor, gloria a Dios porque eso te va a traer mayor revelación. Pero si no has tenido oportunidad de buscar al Señor, de buscar a Dios, de buscar a Cristo, yo te animo y te recomiendo que lo hagas. Este tiempo de confinamiento pues nos ha traído de pedacito en pedacito en pedacito y ya llevamos pues más de 3 meses confinados. Sin embargo, el Señor tiene un propósito en todo esto para nosotros sus hijos, que lo busquemos más a Él, que nuestra vida verdaderamente sea un cambio, refleje un cambio del carácter de Cristo en nuestras familias. ¿Para qué? Para que así todos salgamos fortalecidos espiritualmente, salgamos ejemplificados y salgamos más semejantes al carácter de Cristo después de que termine todo este tiempo, toda esta era que hoy nos está manteniendo
precisamente a raya. Entonces Juan nos muestra en la Escritura, decía yo que me voy a referir a las cartas, a las epístolas del apóstol Juan, y él ahí nos refleja más o menos la estructura. El término hijitos, que es el nombre de este mensaje, es un término de amor, es un término de relación, es un término de amistad, es un término de comunión. Y por eso, en esta escritura, al menos en la versión que tengo yo, que es la Reina Valera, habla en diferentes puntos de los hijitos. Debo también comentarles que en el Evangelio de Juan, Juan nos presenta el hogar de Cristo, nos lo presenta. Y en estas epístolas, en esta primera epístola, Juan nos muestra cómo ingresar precisamente al hogar de Cristo. Entonces, es una carta familiar. Esta escritura y la escritura de Cantar de los Cantares se consideran dos de las escrituras de relación más íntima con el Señor. Así es que yo los invito a que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias, y como siempre, les recomiendo que tengan una Biblia a la mano, una Biblia, cualquier versión que sea, que tengan lápiz y papel y que estén tomando nota de lo que nosotros estamos hablando, de lo que a ustedes, de lo que capte su atención. Acuérdense que nosotros, cuando escuchamos un mensaje o cuando vamos a la iglesia, debemos ir con una expectativa, no es una cosa rutinaria, porque no estamos en una religión. No es, bueno, es domingo, tenemos que ir a chutarnos 2 horas, cantamos, aplaudimos, oímos el mensaje, a veces nos dormimos, a veces estamos checando nada más el reloj. No se trata de eso. Hay que aprovechar bien el tiempo. Dice la Escritura que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y hoy nosotros nos damos cuenta, que verdaderamente hay días malos. Hay días para algunas personas sumamente terribles, sumamente peligrosos, dolorosos, de miedo, de sufrimiento. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. ¿Y qué mejor manera de aprovechar bien el tiempo? Estudiando la Escritura, tomando nota. Venimos con una expectativa de ver qué es lo que Dios nos va a hablar. Ahorita, por lo pronto, ya nos dio una enseñanza de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Cómo estuvo trabajando Juan? Juan también estuvo confinado. Con esto no quiere decir que ustedes escriban una carta también. Si le escriben, pues gloria a Dios, que sea guiada por el Espíritu Santo en este confinamiento. Pero vemos cómo Juan aprovechaba el tiempo. Juan no era una persona que se estuviera quejando, no era una persona que estuviera hablando mal, no era una persona que gritaba que estaba sufriendo, no era una persona desesperada. Vemos que a través de todo este tiempo, la vida principalmente al lado de Jesús lo llevó a tener una madurez espiritual y una madurez en su forma de ser, que por eso se convirtió en el discípulo amado. Y eso es algo impactante para nuestra vida. Acuérdense que nosotros, por medio de la Escritura, no buscamos impresionar lo que es Cristo. Por medio de la Escritura nosotros tenemos que buscar impactar quién es Cristo y la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Juan elaboró estas 3 epístolas y las dividió en diferentes secciones. Una parte que es la introducción, y luego viene esta parte que a mí de veras me edificó, animó mi corazón, porque la primera parte dice los hijitos y la comunión. Es la primera parte de las epístolas. Y aquí podemos ver que cómo habla precisamente de esa relación, esa comunión de Cristo con sus hijitos. En la segunda parte habla de los hijitos y sus enemigos. Es la segunda parte que habla en las epístolas. La tercera parte habla los hijitos y el regreso del Señor. Una parte muy importante también. En la cuarta parte habla de los hijitos en contraste con los hijos de Satanás. ¿Cuál es esa diferencia? Lo que hace la diferencia entre un hijito de Dios y un hijo de Satanás. La quinta parte habla de los hijitos y los falsos maestros. Y los 2 últimos tramos de esta escritura, de estas cartas, hablan pues de advertencias que Juan da para tener seguridad a sus hijitos. Y finalmente, una conclusión. Entonces, nosotros vemos cómo cada uno de estos apartados tiene un significado. Y como decía, esta es una carta familiar, es una carta personal, es una carta donde nosotros, si vemos desde el principio, nos vamos a dar cuenta del amor de Dios por nosotros, por sus hijos. Y ese concepto de llamarnos hijitos
es un concepto de calidad, es un concepto de amor, de calidez, es un concepto de verdaderamente te amo, mi pequeño, no tengas miedo, no te preocupes, yo tengo todo para que tú estés bien. Ese es el concepto de la palabra hijitos. Y les pido que me acompañen a la primera epístola de Juan. Y vamos a leer del capítulo, de la primera epístola, el capítulo 1, vamos a leer el versículo 3. De la primera vamos a ver el versículo 3. Dice primera epístola de Juan, ya está cerca del final del libro, cerca del libro de Apocalipsis, de la Revelación. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros vemos aquí lo que Juan dice, que él está escribiendo lo que ha visto, escribiendo lo que ha oído, y lo está haciendo de tal manera de que la gente comprenda, entienda, para que haya una comunión entre las personas, los individuos y Cristo. Y también dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, Juan aquí nos está confirmando de lo que hemos estado hablando. Jesús vino a darnos a conocer al Padre. La relación de Jesús con el Padre es una relación que para nosotros debe ser ejemplo de lo que esperamos de tener un Padre como Dios. Un Padre amoroso, un Padre generoso, un Padre protector, un Padre proveedor, un Padre que nos cuida, un Padre que nos ama, un Padre que ve por nuestro bien. Esa relación de Jesús y el Padre es el ejemplo que nosotros tomamos. Y aquí Juan dice algo muy importante. Dice, lo que hemos visto y oído. Juan vivió con Jesús, estuvo viviendo con Jesús 3 años. Juan siguió el mandamiento, la comisión de Jesús, al quedarse precisamente en Judea, al no salir, esperar a la llegada del Espíritu Santo. Y de ahí empieza el ministerio. Si nosotros vemos al principio, pues van Pedro y Juan trabajando precisamente en la conformación, el establecimiento de la iglesia, invitando a todo mundo a que se arrepintiera, pero también a recibir al Espíritu Santo, a recibir a Cristo y a recibir al Espíritu Santo. Entonces, cuando Juan aquí nos dice lo que hemos visto y oído, es que él fue testigo, él dio testimonio. Por eso decía el nombre de Hijo del Trueno. Yo más bien lo veo como una profecía de parte de Jesús hacia Juan, su celo profético. Dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión entre el Padre, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, nosotros entendemos muchas cosas de comunión. ¿Pero qué es la comunión? La comunión es esa cercanía, es esa empatía que nosotros tenemos con alguien, en donde nuestro tiempo, al pasar con esa persona, es un tiempo que se nos pasa sin aburrimiento, es un tiempo que no se pasa con enfado, es un tiempo que no se pasa intolerando, o es un tiempo también que muchas veces se vuelve tedioso. Cuando hay comunión con una persona, el tiempo que nosotros pasamos es un tiempo de amistad, es un tiempo de koinonía. Koinonía también significa comunión, amistad, estar juntos, compartir las mismas creencias, compartir la palabra del Señor. Entonces, aquí cuando Juan dice que esto hemos visto y oído, no solamente lo que él estuvo viviendo, lo que estuvo viendo con el maestro, sino también lo que estuvo escuchando. Y como decimos, la Escritura es una revelación del Espíritu Santo esa inspiración dada por el Espíritu Santo a cada uno de los autores de cada uno de estos libros. Pero la Biblia está inspirada precisamente en Dios. Por eso Juan aquí nos afirma y nos dice que nosotros debemos tener comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión no se da, como hemos dicho también, de estar leyendo 2, 3 cosas, de estar orando 3, 4 minutos. Esta comunión se da como, pues los que somos casados, acordémonos cuando estábamos noviando, cuando estábamos haciendo pininos con nuestra hoy esposa,
que deseábamos pasar el mayor tiempo con ella, hablando aunque fueran cosas que no tuvieran mucha importancia, pero esto era la comunión que teníamos con ella. Hoy la comunión con Cristo es una comunión más productiva, es una comunión más de fondo, más profunda, porque Cristo está interesado en el corazón de nosotros. Cristo no está interesado en las formas, de cómo hacemos las cosas. Cristo está interesado en el corazón, en la transformación de nuestro corazón para reflejar su imagen, reflejar el carácter de Cristo. Ahora vayamos a los versículos del 5 al 7 en este mismo capítulo 1. Dice el versículo 5, y este versículo o este pasaje sí les pediría que tomaran nota, porque habla precisamente de la revelación que nosotros como hijos de Dios debemos tener, de quién es Él dentro de nosotros. Dice el versículo 5 de la primera epístola de Juan capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Todos entendemos lo que es el mundo de las tinieblas y lo que es el mundo de la luz. Aquí cuando nos está diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Les estamos anunciando que Dios es luz. Y que no hay ningunas tinieblas en él. Es luz, luz, brillo. Todo ilumina, todo alumbra. Porque Dios es luz. El versículo 6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis de tener fortalecida una vida espiritual. Una vida espiritual no es nada más decir como los adivinos, como los magos, como personas que se dedican a ciertas artes, a la magia negra, a estar proclamando cosas. El que nosotros hablemos con el Señor es abrir nuestro corazón, sacar lo que hay dentro de Él, para que el Señor esté enterado. Él ya sabe lo que hay, ya sabe lo que va a suceder, lo que vamos a hacer, pero este ejercicio de comunión con Dios nos lleva a nosotros a entender que no estamos hablando con la pared, que no estamos hablando con un perchero, que no estamos hablando con una silla, que no estamos hablando con un papel. No, estamos hablando con el Dios invisible, con el Dios omnipotente, el Dios omnipresente que está en todo lugar. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra vida espiritual se debe fundamentar precisamente en esa comunión con Dios y con Jesucristo. Cuando dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo podría decir, oye, tú andas en comunión con Dios, con Cristo, y yo creo que la mayoría vamos a levantar la mano y vamos a decir que sí. No les pido que levanten la mano precisamente para no ponerlos en evidencia. Pero cuando nosotros decimos, yo sí tengo comunión con Cristo, pero es una comunión como la que hemos dicho de 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, y solamente cuando tengo necesidad. No es una verdadera comunión. Y entonces sí estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos la comunión con Cristo, su luz no nos llena completamente. Y debemos reconocer también que todos tenemos áreas de tinieblas en nuestra vida. Seguimos teniendo áreas de tinieblas en nuestra vida que ha costado trabajo soltar. Malos hábitos, malas enseñanzas, malas influencias que recibimos. Hay áreas de nuestra vida que están en tinieblas. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y la mentira es no practicar la verdad. Y Cristo lo que nos enseña es practicar la verdad de nuestra vida derivada de una comunión personal con Él, para que así nosotros podamos recibir su palabra, podamos recibir su consejo, podamos recibir su mensaje, teniendo bien afinados nuestros oídos. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, comunión unos con otros, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando de la luz del Padre. Estamos hablando
de que si nosotros andamos en luz, en esa luz, buscando andar en los caminos del Señor, buscando entender sus pensamientos, buscando sacar esas áreas oscuras de tiniebla de nuestro corazón, nosotros empezamos a andar en luz. Y si andamos en luz con el Señor, entonces nosotros también vamos a poder tener comunión con nuestros hermanos. Muchas veces, pues el ambiente de la misma congregación, el ambiente de la iglesia, pues nos invita a tener respeto, a tener amor, consideración, a orar unos por otros, estar en una sana convivencia. Pero hay personas que de repente pueden pensar, ay, este amigo ya va a empezar con... No, si andamos en luz, andamos en verdad. Y si andamos en verdad, tenemos comunión con Cristo. Y si tenemos comunión con el Padre y Cristo, también vamos a tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, aquí estamos viendo una parte donde Juan nos está hablando precisamente de esa comunión entre Jesús y sus hijitos, o sea, nosotros. El término hijito es un término amoroso. Aquí, bueno, se utiliza mucho la palabra mijo, hijito, pero la Biblia dice hijitos. Es el llamado de amor hacia alguien más pequeño, hacia alguien más débil, hacia alguien más inmaduro, hacia alguien inofensivo. ¿Sí? Vamos a seguir. Y por favor acompáñenme al capítulo 2, ahí mismo, esta primera epístola de Juan, donde Juan nos empieza a hablar de Jesús, nos empieza a hablar de lo que Jesús le dijo para sus hijitos y sus enemigos. Entonces, acompáñenme por favor al segundo capítulo de la primera epístola de Juan y vamos a leer primero el versículo 1. Juan 2, 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Aquí ya está el término hijitos. Hijitos míos, mis amados, mis pequeños, mis inocentes. Estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, fíjense, aquí la condición. Por eso Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecó, ¿sí? Pero si alguno pecó, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa promesa. Por eso nosotros cuando estamos hablando de fortalecer nuestra vida espiritual, no es nada más estar hablando de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque esto realmente no trae ningún beneficio a nuestro corazón, no trae ningún beneficio a nuestra vida. Y nosotros no podemos estar transformando, renovando nuestra mente, porque seguimos pensando en las cosas del mundo. Seguimos pensando en las cosas que nos atraen, que nos dan satisfacción, que nos dan placer. Y lo que se refiere al Padre, al Espíritu, lo hablamos de dientes para afuera. Por eso es tan importante tener esa comunión con el Señor, tener ese tiempo a solas con Dios, el poder deshacernos de toda pena, de toda vergüenza, de todo temor, a veces de toda hipocresía, y plantarnos frente al Señor. Si tú no te puedes plantar al Señor porque tienes alguno de estos síntomas, yo lo que te recomiendo es que te arrodilles. Que te arrodilles. Pon una telita, algo, un cojincito, si te duelen las rodillas. Pon algo, pero arrodíllate. Levanta tus manos a Dios, al Creador, a Jesucristo, su Hijo, y clama. Clama que te dé esa revelación de su palabra. Clama que te dé sabiduría. Él ha dicho que si nos falta sabiduría la pidamos, pero con fe. Y ese es un ejercicio extraordinario. Dice que nosotros hincados somos más altos, de rodillas somos más altos. Y si es cierto, cuando nosotros estamos arrodillados delante del Señor, pues nuestro tamaño todavía es más pequeño, físicamente hablando. Pero somos más altos porque nuestro nivel espiritual empieza a crecer, se empieza a alimentar. Entonces, nosotros no les decimos que no vayan y arrodíllense, repitan estas frases, no. Dios es Dios personal. La relación, la comunión tiene que ser personal. Y Cristo espera con gran amor que nosotros acudamos a Él. Por eso es tan importante lo que dice aquí, hijitos míos, amados míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, no dice que no se preocupe, pero lo que dice es arrepiéntase. Pero, dice, abogado tenemos para
con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hemos estado hablando de diferentes tipos de bendiciones que el Señor establece en su Escritura. Las bendiciones son para los hijos de Dios y ya están a nuestra disposición, ya las podemos tener. Tenemos el derecho de tomarlas, tenemos la autoridad de tomarlas y sobre todo empezar a meditar en esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Promesas que se convierten en bendiciones para nuestra vida. Ahora, en los versículos del 12 al 17 del capítulo 2, vamos a ver qué es lo que nos dice el hermano Juan de esta carta familiar. Es una carta familiar, es una carta de amor, es una carta donde le está dirigiendo un padre hacia sus hijos, porque además en esta carta Juan no trata el pecado como algo que trata de destruir. Sabemos que el pecado destruye, pero aquí Juan le da un tratamiento al pecado de que es atentar contra Dios. Es atentar contra el Padre. Es como cuando un hijo se rebela contra el Padre, cuando un hijo no hace caso del Padre. Por eso el término hijitos es tan hermoso en esta epístola. Pero vamos a los versículos del 12 al 17. Dice, versículo 12, os escribo a ustedes, hijitos. Nuevamente se refiere a ese lazo de amor, ese lazo de comunión que nosotros debemos tener con el Padre y con Cristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados ya les han sido perdonados por su nombre. Entonces, Juan aquí lo que hace es darnos la seguridad, confirmando que somos hijitos de Él, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y al ser adoptados de hijos de Dios, la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados. Ya no tenemos pecados. Obviamente en nuestro día a día pues nos equivocamos, pero ya el proceso de nosotros como individuos va siendo diferente, porque empezamos a entender las cosas del Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, quiere decir que estamos en contra de los deseos de la carne. Y si estamos en contra de los deseos de la carne, verdaderamente estamos cumpliendo con lo que establece la palabra del Señor, con lo que establece la palabra de Dios, de ser cada vez más semejantes a Cristo. Entonces dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El versículo 13, os escribo a vosotros, padres, o sea, aquí ya viene hablando a los hijitos de los papitos, pero también viene hablando a los papitos de esos hijitos biológicos. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Un padre tiene que enseñar a su hijo a reconocer quién es Cristo, que Él es desde el principio. Como dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay que enseñar como padres, como abuelos a nuestros pequeños, precisamente esos principios. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y también dice, y os escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Fíjense qué hermoso pasaje nos da el Señor aquí por medio de Juan. Primero nos dice en el versículo 12 que escribe a sus hijitos en general y nos confirma, sus pecados ya han sido perdonados, ¿sí? Por el nombre de Cristo Jesús. Y luego el 13 dice, escribo a ustedes, padres, separa ya la familia, padres, porque aquí está hablando de papá y mamá, no nada más de papás varones, papá y mamá. Y cuando habla de hijitos, no habla nada más de hijitos hombres, habla de hijitos y de hijitas, de todo lo que viene siendo la familia. Entonces, cuando les dice, separa, os escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Los padres deben o tienen un mayor conocimiento de la Escritura, tienen mayor madurez espiritual y por eso tienen que estar hablando estas cosas con los hijos, sobre todo con los más pequeños, a que verdaderamente sean entendidas. Los padres tenemos el deber, el compromiso de hablar a quienes estaban desde el principio, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y luego dice, os escribo a ustedes, jóvenes varones, jovencitas, porque han vencido al maligno. ¿Por qué han vencido al maligno? Aquí lo más pesado, difícil que puede suceder para un joven es que no tenga la seguridad de su salvación.
que no tenga la claridad de lo que Cristo vino a hacer por él. Esa muerte sustitutiva, poniéndose en la cruz. Cristo, que no tuvo ningún pecado, ninguna mancha, y por eso pudo perdonar con su sangre los pecados de todos nosotros. Cuando un joven no encuentra su lugar, cuando un joven no entiende que Cristo ya vino a pagar por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, el joven debe abrir su mente, debe abrir, y por eso recalcamos más la enseñanza espiritual. El que estudien las Escrituras, que pidan dirección del Espíritu Santo y que no se agarren a leer hasta donde se canse, no. Tomar un pequeño versículo, una frase, pedir al Señor dirección, al Espíritu Santo revelación, para que el Señor vaya mostrando lo que verdaderamente hay en cada una de las citas. Y aquí dice, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo vencieron al maligno? Desde el momento en que aceptaron a Jesús en su corazón. En ese momento el diablo fue derrotado. ¿Por qué? Porque ya no tenía incumbencia en su vida. Desde entonces, a partir de entonces, Jesús es el dueño de su vida. Jesús es el Señor de su vida. Es el Salvador personal de cada uno de los jóvenes y de las jovencitas. Y como dice la Escritura, las tinieblas se van porque Dios, Cristo, es luz. Y la luz está en sus corazones. Entonces el joven no tiene por qué dudar, no tiene por qué estar pensando, bueno, voy a perder la salvación porque vi esta película. Obviamente el Espíritu Santo es el encargado, dentro de sus funciones, de hacernos ver lo que no es correcto, lo que no debemos hacer. Y ahí es cuando uno tiene que mostrar verdaderamente el poder del Espíritu Santo dentro de su corazón para mostrar las cualidades del Espíritu Santo. Oye, yo voy a mostrar dominio propio. ¿Por qué? Porque mire esa película, pues no sé de qué se trata, pero por el título y por algunas cosas que leí va a hablar de sexo, va a hablar de muerte, va a hablar de asesinato, va a hablar de infidelidad. ¿Para qué nos exponemos precisamente a manchar? Si ya tenemos luz en nuestro corazón, ¿para qué vamos a traer otra vez la tiniebla, la oscuridad a nuestra vida? Si está uno viendo la televisión, si va uno al cine, si ya sabe uno que hay malas compañías, pero bueno, pues como tengo que estar ahí porque son los cuates y las amigas y van a hablar mal de mí. No. Cristo es luz. Y lo que él dice, jóvenes, ustedes han vencido al maligno. En el momento que aceptaron a Jesús, en su corazón, desde ese momento vencieron al maligno. Y hoy su corazón está lleno de luz. Las áreas oscuras van a ir aclarándose conforme el conocimiento que ustedes tengan de Cristo y la comunión con Él va a ir borrando todas esas, va a ir alumbrando esas áreas oscuras que hay en su corazón. Entonces, por eso dice a ustedes jóvenes, a los padres, papá y mamá, que hablen a quien es desde el principio. A los jóvenes, ustedes han vencido precisamente al maligno porque han aceptado a Jesús en su corazón. Y luego otra vez se vuelve a repetir y se refiere. Dice, os escribo a ustedes, a todos, padres, madres, hijos, hijas. ¿Por qué? Porque han conocido al Padre. Han conocido al Padre. Se ha cumplido la función de Jesús de que nosotros conozcamos al Padre. Y cuando conocemos al Padre, verdaderamente entendemos lo que es un Padre. Yo no digo que no haya padres extraordinarios, excelentes. Conozco a muchos de ustedes y sé que son buenos padres, que son unos padres extraordinarios, que no consienten a sus hijos, que los ayudan, que los aconsejan, que les enseñan palabra, que tienen sus devocionales. Yo los conozco y sé que así son ustedes. Pero ninguno se compara con el Padre Celestial. Ninguno. Solamente Dios es el verdadero Padre de todos nosotros. Y por eso Juan, cuando dice aquí, primero le habló a los padres, después les habló a los hijos, a los jóvenes, hombres y mujeres. Y luego dice, ahora les habla a todos. La importancia de que han conocido al Padre. ¿Sí? Sigamos con el versículo 14. Igual vuelve a ser separación, segmentación. No es es una distribución diferente. Dice, os he escrito a vosotros, vuelve a la carga, padres. ¿Sí? Os he escrito a vosotros, les he escrito a ustedes, papá y mamá, porque han conocido al que es desde el principio, vuelve a repetir, al que es desde el principio. Y dice, les he escrito a ustedes, jóvenes, jovencitos y jovencitas, porque son fuertes, recibieron a Cristo. Y Pablo, como decía, mi debilidad se convierte en una fortaleza de Cristo Jesús. Entonces, dice, diga al débil, fuerte soy. El débil que diga, fuerte soy. Dice, y la palabra, porque son fuertes, y la palabra de Dios
permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, si vemos en este pasaje, Juan hablando precisamente de lo que Dios le dio para decir a los padres, decir a las madres, decir a los jóvenes, decir a las jovencitas, y luego hablar en general para todos, la importancia de conocer al Padre. Pero aquí en cada uno de estos 3 versículos hemos visto la separación que hace. Ustedes padres, que enseñen a sus hijos quienes desde el principio, jóvenes, ustedes son fuertes porque han vencido al maligno al aceptar a Jesús, y todos ustedes, jóvenes, padres, son hijitos porque han conocido a Dios el Padre. Vamos con el versículo 15. Y aquí es donde viene ya hablando precisamente de los enemigos de los hijitos. El versículo 15 dice: no améis al mundo. No améis al mundo. Y todos entendemos lo que es el mundo. No necesitamos hacer una explicación geográfica, hidrológica, orográfica de lo que es el mundo. Todos sabemos lo que es el mundo físico y el mundo espiritual. El mundo es como un imán, tratando de captar al que se deje. Pero nosotros cuando recibimos a Cristo, ya nuestra fuerza es diferente y es difícil que el mundo nos atraiga. Por eso Juan dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y este es, así como se están haciendo pruebas precisamente para ubicar quién tiene el virus y quién no. Esta es una magnífica prueba para que nosotros hagamos si tenemos áreas oscuras, áreas en tiniebla en nuestra vida. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Veamos nuestro amplio portafolio, nuestro amplio abanico de todo lo que tenemos que representa al mundo. Y hagamos ese test, esa prueba. ¿Sí? No es físicamente no es tan dolorosa porque no hay que meternos un cotonete o un palillo, pero es dolorosa desde el punto de vista de saber que Dios no está con el que ama al mundo. Eso es muy triste. Sentir que Dios no está con el que ama al mundo, el que ama las cosas del mundo. Por eso Juan aquí es muy puntual y dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Y el versículo 16 continúa hablando de los enemigos de nosotros, sus hijitos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, para concluir este test de virus, de tinieblas, tú puedes ver si verdaderamente el amor del Padre está en ti. Que yo creo que sí, porque Dios nos ama, Dios nos sigue amando a pesar de lo que hacemos. Pero a veces nuestra condición, primeramente espiritual, que no está tan fortalecida, hace que volteemos, que hagamos cosas que no debemos hacer. Como decía Pablo, a veces hago cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque la parte nuestra, que todavía está en tinieblas, es una parte que nos empuja a ver el placer. Dice la Escritura, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y primero que habla de los deseos. Hablábamos en otro mensaje de lo que son los deseos, decíamos que hay deseos buenos y deseos malos, pero aquí Juan completa la frase, dice, los deseos de la carne, no los deseos de mi espíritu, de querer que todos conozcan a Cristo, no, los deseos de mi carne, la satisfacción que me da mi carne, la lujuria, la codicia, la lascivia, la ira, el enojo, el rencor, la disensión, el pelearme, el criticar, el estar juzgando, el estar quejándome. Esas son las cosas del mundo, los deseos. Y luego dice, los deseos de los ojos. Acuérdense que los ojos son la ventana del alma. Y por aquí entran muchas cosas. Hoy vemos pornografía hasta en envolturas de dulces para los niños. Y debemos tener mucho cuidado, que nuestros hijos no se acostumbren a ver esas imágenes, que se acostumbren a ver esas figuras. Y peor tantito, si nosotros como padres permitimos que se vean ese tipo de películas, programas, donde se alaba al hombre, donde se habla de sexo,
donde se habla de promiscuidad, donde se habla de pecado, donde se habla de muerte, de asesinato, en fin. Todo lo que Gálatas nos dice es pecado. Pero también nosotros sabemos que el mundo te ofrece la vanagloria. O sea, uno es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos, o sea, deseos del diablo. Y aparte la vanagloria de la vida. ¿Cuál es la vanagloria de la vida? La vanagloria es que seas famoso, que tengan mucho dinero, que acudan a ti, que seas reconocido no por quien eres. Esa es la falsedad del mundo, que no somos reconocidos por quienes somos. Somos reconocidos por lo que tenemos, somos reconocidos porque a lo mejor somos elementales, fundamentales para ayudar a una persona. Y es cuando alguien se acerca contigo y te empieza a hacer la amistad, trata de tener comunión contigo. Pero si nosotros estamos activos, fortalecidos en el Espíritu Santo, el Espíritu nos va a decir, cuidado, stop, detén. Están buscando otra cosa. No te están buscando a ti ni están buscando a Cristo, están buscando su conveniencia. Por eso para nosotros es tan importante estar fortalecidos en el Espíritu. Porque una persona ignorante, perdonen la expresión, espiritualmente se va a dejar llevar por vientos de cualquier falsa doctrina, doctrinas de hombres. Por eso cuando aquí Juan dice, hijitos, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y hoy lo vemos también como una epidemia en que todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes quieren estar en programas por internet, diciendo a veces cosas que sin ton ni son, con el debido respeto también cosas que no se entienden, cosas que hacen perder el tiempo. Pero ahí tienen un cúmulo de personas ignorantes que no conocen a Cristo, que les están alimentando la cartera, les están alimentando el bolsillo, les están alimentando hacerlos famosos, que tengan mucho dinero, ¿sí? Pero también echados a perder. Entonces, los días tenemos que aprovecharlos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Enseñemos a nuestros hijos a ser productivos, enseñémosle lo que es ser eficientes, eficaces y efectivos. Necesitamos que nuestros niños aprendan precisamente el poder que tiene la palabra en su vida, pero siempre que lo vean en nosotros como adultos. Si no lo ven en nosotros como adultos, pues el niño va a tener siempre dos puntos de vista. Mi papá dice esto, pero hace el otro. Pues yo voy a hacer lo que me conviene, voy a hacer lo que hace mi papá. Yo no voy a la congregación porque mi papá no quiere ir, porque no sé. O tengo esto, puedo ayudar a mi primo, pero no, mi primo se ha portado muy mal, no lo ayudo. Entonces yo me cobro. ¿Sí me explico? Como padres tenemos ese deber, esa responsabilidad de apoyar precisamente a nuestros hijos. Y el versículo 17 es un versículo que concluye este pasaje. Y me encanta, me edifica, me ministra, me llena de fe, me llena del amor de Dios. Dice, y el mundo pasa, y nosotros vemos que no pasa caminando, el mundo pasa volando, Hoy, nosotros que ya somos ancianos, que somos más viejos, sí podemos decir que el mundo no corre, el mundo vuela. Y nosotros estamos dentro de ese mundo que está volando. El mundo pasa y sus deseos, los deseos igual. El que tiene deseos de tomar algo que no le corresponde, lo toma y se acabó el deseo, pero vuelve a tener deseo de tomar otra cosa. Eso se llama codicia. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Y nosotros hoy estamos para entender quién es el Padre, para entender quién es el Hijo, para entender la salvación, para entender lo que Cristo hizo por nosotros, la redención, la reconciliación, lo que hizo también de la restauración y también, la justificación y también lo que es la santificación. Hoy Juan nos da un ejemplo muy claro. Primero, de que es una carta familiar. Es una carta que va dividiendo de padres a hijos, a hijas, de madres también, a hijos, a hijas. Y por eso el Señor es un Dios de orden. Porque habla para padres y madres, habla para jovencitos, jovencitas, niños, niñas, pero también habla para todos en general. Y cuando habla todos en general, ¿cuál es la enseñanza? Que todos conozcan al Padre. Que todos conozcan al Padre y lo que vino a hacer Jesús.
en su ministerio. Así es que hoy vamos a dejar esta primera parte hasta los hijitos y sus enemigos. Y el siguiente mensaje vamos a hablar de los hijitos y el regreso del Señor. Así es que, por favor, hay que ponernos conectados con el Señor, listos para hacer la obra que el Señor tiene preparada para nosotros. En este tiempo, que ha sido un tiempo diferente, un tiempo no fácil, tenemos que aprender a buscar más a Dios. Y repito, si tú no tienes hoy una comunión con Cristo, con el Padre, porque pues, no sabes cómo, te sientes avergonzado, te da vergüenza, o dices, no, pues cómo, aquí me van a ver, vete a un cuarto solo. Y si te molestan las rodillas, que yo creo que a los varones pues no deben molestar las rodillas, porque las rodillas cuando molestan es porque tiemblan, y cuando tiemblan es porque tienen miedo. Entonces, que te postres de rodillas vas a ser más alto para ver la gloria de Dios en tu vida. Clama a Dios, clama al Señor, clama por esa garantía y seguridad de que eres su hijito. Y refiérete a Dios, como decíamos también, Abba, Padre, papito, estoy aquí postrado ante ti. Tú conoces mi necesidad, pero hoy vengo porque tengo esto y quiero también, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte, decirte que eres todo para mí. Pero quiero ver tu mano poderosa, Señor, levantando mi necesidad y proveyendo lo que necesito. Así es que esta carta, repito, es una carta de amor, es una carta familiar, es una carta muy íntima de Juan hacia nosotros, sus hijitos, los hijitos de Dios, los hijitos de Cristo. Y acompáñenme a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, que es una palabra más cortante que la espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, porque penetra hasta dentro, hasta los tuétanos de cada uno de nuestro ser, de nuestros huesos, Señor, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te doy gracias porque a través de este mensaje poderoso, Señor, del apóstol Juan, nos enseñas cómo fue su vida, una vida entregada a Cristo, tan entregada que era el discípulo amado, tan conocía a Cristo, Señor, que el Padre le reveló no solo el Evangelio, le reveló estas 3 epístolas, pero también el libro que concluye, Señor, con la consumación de la venida de Cristo, con la consumación de todo lo que va a suceder, el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación. Te damos gracias y yo te pido que a cada uno de tus hijos, Señor, que se arrodille delante de ti, que vaya con un corazón humillado, con un corazón agradecido, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de confianza, lleno de amor, lleno de rendirse ante ti, Señor. No rechazarte, sino rendirse ante ti. Hagas en ellos esa obra. Comunícate con ellos, Padre. Revélate a sus corazones. Háblales, Señor. Háblales a sus oídos. Y que puedan sentir el afecto de tu amor. Te damos gracias porque somos hijitos tuyos, Señor. Como Padre llama a sus hijos con amor. No hay distinción entre los grandes y los pequeños. Todos somos hijitos tuyos. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, porque tú la mereces toda, Señor. Te damos muchas gracias. Te pedimos que obres, Señor, en nuestros corazones y principalmente en los corazones de los que no te conocen. Que entiendan, traten de entender lo que es tu bendición, lo que es tu promesa, lo que es, Señor, la salvación. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.